Bienvenidos de vuelta. Hoy sí tenemos muchas cosas de qué hablar que están pasando en el S&P 500, en Nasdaq y en Bitcoin, puesto que hemos tenido una vela verde en todos estos. Entonces vamos a analizar eso aquí como siempre. Recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los videos que estoy subiendo por acá. Iniciemos. ¿Qué es lo que está pasando? Principalmente en el S&P 500, que es el que se encuentra de hecho todavía en una situación en donde es una lateralización y básicamente el precio se está comprimiendo poco a poco. Tenemos un wedge aquí a la baja que parece estar rompiendo por el momento. Eso sí, si acomodamos esta línea tratando de incluir estos otros extremos, podríamos tratar de extender la línea y decir que todavía no ha roto, pero si incluimos la mayoría de validaciones, en este caso estas otras dos, podríamos decir que estamos justo ahí. El precio llegó nuevamente. De hecho, tendríamos que acomodarlo de esta manera para decir que todavía estamos dentro. Pero si tomamos en cuenta el cuerpo de las velas, que es lo que usualmente nos importa más, el cuerpo y la mayoría de validaciones, podríamos decir que estamos por afuera. Estamos exactamente en 400 en el S&P 500. En esta etapa, todo el mundo está esperando una capitulación más fuerte, no únicamente por el hecho de que el sector bancario está en problemas, sino que siempre hay una capitulación cuando tenemos un mercado bajista que se aproxima a una recesión. Entonces, una recesión, si vemos la historia de mercados bajistas en general, cuando poseen una recesión, tenemos una capitulación final. Esto fue dot-com bubble, esto fue la crisis financiera del 2008 y podemos ir a ver históricamente mercados bajistas con recesión como en los 70s. También siempre tenemos recesión como en aproximadamente cada década, mínimo tenemos una cada década en promedio. Usualmente los mercados bajistas de ese tipo terminan en capitulaciones más fuertes. La cuestión es la siguiente: esa recesión no se ha confirmado aún. Sí, sabemos que es muy probable. Cada vez que tenemos la inversión de la curvatura, rendimientos de 2 a 10 años, tenemos una recesión meses después. Nuevamente, la recesión no es en la inversión, es meses después. De hecho, después de recuperar la inversión, la línea cero, estar por encima nuevamente. Entonces, todavía no estamos ahí. Podemos estar probablemente en varios meses más adelante porque todavía seguimos invertidos. No hemos cruzado este punto. Ahora, interesantemente, el mercado ya está empezando a tomar en cuenta disminución de las tasas de interés para septiembre. Como ven, la siguiente reunión claramente es ahora en mayo. Ya para ese entonces tendríamos más datos de inflación, pero actualmente la probabilidad es 60% de que no se aumenten las tasas de interés. Pero para septiembre ya estamos viendo que el mercado en futuros está considerando la disminución de las tasas de interés. Aunque Jerome Powell ha venido mencionando que este año no van a cortar tasas de interés, el mercado ya no le está creyendo y están apostando en esta situación. En los futuros, las probabilidades de que se recorten tasas de interés para septiembre, un 42% ahora ganando esa probabilidad, y conforme pasa el tiempo vamos viendo que las probabilidades son cada vez mayores. Y la razón de todo esto es que sí es más probable eventualmente romper algo en la economía cerca de una recesión. Si esta inversión de la curvatura empieza a subir, ya el mercado estaría preparándose para la recesión. Y muchas compañías, como ustedes han visto, aunque el desempleo no ha aumentado, y eso que este jueves tenemos ciertos datos de desempleo como los unemployment claims, básicamente el desempleo se ha mantenido muy bajo. Estamos en puntos históricos de bajo desempleo. Pero hemos visto por todo lado noticias de que Meta ha estado despidiendo, Amazon ha estado despidiendo, Salesforce ha estado despidiendo, muchas compañías han despedido, pero principalmente en tecnología. Grandes tecnológicas han estado despidiendo y por el alto aumento de las tasas de interés que hemos tenido, que ahora están en un 5% en la Reserva Federal, obviamente esto afecta a las compañías. Las compañías poco a poco van a ir viendo que se disminuyen sus ganancias. Entonces lo que han hecho es despedir personas, tratando de prepararse antes de una recesión, antes de que se disminuyan los earnings, puesto que las altas tasas de interés afectan también la cantidad de capital que obtienen. Una manera de prepararse es con despidos, puesto que ya no necesitan tantos empleados, tienen que recortar costos. Y si esos despidos funcionan, pues van a lograr mantener altos rendimientos incluso durante la recesión. Eso es lo que, por eso es tan importante, de hecho, la siguiente reporte de ganancias de todas estas compañías para el siguiente trimestre. Cuando empecemos a ver eso, vamos a ver si realmente las compañías que estuvieron despidiendo como Meta, Amazon, etcétera, realmente redujeron costos lo suficiente para cuando
tengan ese golpe en los rendimientos, en sus ganancias. Y lo que se menciona, que son los estilos de aterrizajes, que sería el aterrizaje suave, o sea, una recesión leve, no necesariamente genera ese estilo de caídas de capitulación. Lo que sí podría generar es una lateralización. Lateralización es lo que tenemos desde hace rato. De hecho, estamos en puntos que nos llevarían hasta mayo del 2022. El precio no ha ido a ningún lado desde casi un año. No necesariamente tener que buscar los mismos fondos. Podría pasar si tenemos o empeora la situación del sector bancario, pero normalmente en esos casos las personas se resguardarían en otros activos, como hemos visto oro y Bitcoin probablemente, y tal vez compañías de tecnología grandes, que esas todavía siguen subiendo. De hecho, Nasdaq está en una resistencia importante. Nasdaq ha tenido mejores rendimientos que el S&P 500 las últimas semanas, inclusive con lo que pasó con el sector bancario y Silicon Valley Bank, pero está en una resistencia importante. De hecho, hoy Nasdaq generó un gap al alza y yo veo una bastante alta probabilidad de que Nasdaq todavía mantenga un movimiento alcista, porque ahora tiene las líneas promedio a su favor. Un retroceso podría dar, pero tiene bastante soporte por abajo, aunque esté en un techo importante. Todavía tiene bastante soporte. Y algo muy interesante es que VIX otra vez está por debajo de 20. Usualmente cuando vemos a VIX otra vez llegar a estos puntos, suele ser disparado nuevamente al alza. Y así ha venido siendo desde el 2017. Hemos tenido una tendencia alcista para el VIX. O sea, llega el miedo otra vez al mercado y otra vez pasa algo que, bueno, ahora con las altas tasas de interés puede ser lo que sea que va quebrándose en el sistema. Entonces, eso es una alta probabilidad. Lo interesante es que últimamente VIX ha pasado más tiempo debajo de 20 que por encima de 20 para este 2023, lo que también indica que cada vez VIX está manteniendo esta zona, indicando que el miedo está más afuera del mercado que dentro. Aún así, con lo que pasó en el sistema financiero, fue un rebote hacia esta otra línea de tendencia bajista. ¿Qué está haciendo VIX entonces? Una compresión en donde entra miedo, sale miedo, entra miedo, tenemos movimiento alcista, movimiento bajista y en algún momento esta compresión tiene que romper. La cuestión es si la compresión será a una capitulación gigantesca, similar 2020, similar 2008, que también es la capitulación más fuerte que podemos ver en los últimos años, o tendrá más bien un breakout a la baja para todo lo contrario, para una estabilización del mercado. Y muchas personas están apostando a que VIX va a levantarse en cualquier momento. Y son altas probabilidades, sí, las tasas de interés siguen altas, pero si entramos en una etapa de esta inflación, que es otra posibilidad, básicamente el mercado no iría a ningún lado. La recesión podría también darse y no sería una recesión profunda, sería una etapa en donde la inflación no se va. Entonces, mucho de estos datos de lo que podríamos esperar que pase con el mercado dependerá de los datos de inflación que vamos viendo y cuando vamos viendo esa curvatura completarse, la inversión regresar en lo que serían los rendimientos del tesoro. Aquí donde usualmente meses después ya tenemos esa recesión. Pero de igual manera podemos ver muchas compañías tecnológicas todavía con mucha fuerza. Por eso Nasdaq todavía sigue manteniendo esa fuerza. Pero sí, llegamos a una etapa de recesión y muchas de estas compañías que han generado bastantes despidos, aún así, con esos despidos no logran mantener sus porcentajes de rendimiento en los reportes de ganancias, igual van a retroceder. De hecho, en el caso de Meta ya se aproxima a una resistencia importante, que podríamos considerarla parte o segunda etapa del mercado bajista, porque este rally ha sido increíble y esto se ha aprovechado. No hace falta todavía vender, pero ahora que estamos llegando a estos puntos, esto es un punto en donde podríamos estar pendientes si Meta logra sobrepasar esta línea de tendencia o no, o si tenemos un rebote, podríamos ver entonces una segunda parte en caídas en acciones como Meta. Algo similar es lo que han venido haciendo acciones como Netflix, que igual mantiene un movimiento bastante alcista. Y en el caso de Tesla, pues ya ahora sí ha estado en una necesaria consolidación después de un rebote muy rápido. Tuvo un V-shaped recovery y esto usualmente requiere una etapa de estabilización que puede durar meses. Así que inclusive si retrocede otra vez al gap que dejó pendiente, que no necesariamente todos los gaps se rellenan, pero en este caso tiene una alta probabilidad, puesto que todavía vemos máximos menores acá, podría rellenar este gap y ahí me gustaría volver a comprar Tesla.
Y ahora, hablando de Bitcoin, después de estar con las noticias de Binance siendo afectado, no que Bitcoin tenga algo que ver con Binance, nuevamente es importante entender que hay que proteger uno, ser su banco, pero si algo le pasa a Binance, serio, claramente afectaría el precio de Bitcoin. En este caso, por el momento, considero que es simplemente FUD, o sea, no que sea algo que se tenga que descartar, pero por el momento es eso, miedos, incertidumbre. Hay que ver cómo se resuelve. Pero hemos estado en el rango todavía y ahora hemos llegado otra vez al techo de este rango. Y este rango es una etapa que puede ser de acumulación para romper a la siguiente resistencia. Podríamos llegar hasta los 32.500 incluso, que es la resistencia anterior de toda esta otra etapa anterior. O podría ser una etapa de distribución para regresar otra vez. En ese caso, puesto que hemos tenido un breakout de muchos soportes, no creo que el precio retroceda tanto. Podría retroceder al soporte anterior de los 25.000 o incluso la línea promedio de 200 periodos que está tendiendo al alza. Y usualmente funciona muy bien como soporte una vez que empezamos a ver un mercado alcista formarse. Después de crear fondos, la línea promedio de 200 periodos suele funcionar como soporte. Después de crear fondos, línea promedio de 200 periodos como soporte. Y estamos cada vez más cerca del Bitcoin halving, que en la mayoría de mercados bajistas, una vez que estamos en estas etapas, sí, no necesariamente decir a los máximos, pero es empezar a crecer poco a poco. Y así lo podemos ver en todos los mercados bajistas anteriores. Ahora, también hay que considerar la recesión y todo esto. ¿Le afectará a Bitcoin o no? Ayer hice un video sobre eso, pueden ir a verlo. Básicamente, no sabemos. Bitcoin nunca ha estado en esto. Lo interesante es que muchas personas inmediatamente dicen Bitcoin nunca ha estado en esto, entonces va a morir o va a caer demasiado. Otras personas Bitcoin nunca ha estado en esto, puede brillar también. Y lo ha hecho similar al oro durante toda esta etapa del sistema bancario. Entonces creo que nos ha dado señales importantes en las últimas semanas sobre cómo realmente las personas utilizan Bitcoin, no únicamente como risk on, un activo de riesgo, que obviamente por ser nuevo y tecnológico pueda considerarse tanto parte de eso, pero depósito de valor de la misma manera cuando hay problemas en el sistema financiero, resguardarse en Bitcoin. Ahora, en recesiones anteriores, el oro también se ha habido beneficiado. Veamos si Bitcoin también puede obtener lo mismo. Creo que al final de cuentas lo importante es nunca estar 100% en una decisión, porque uno no conoce el futuro. Entonces uno nunca está 100% en cash, 100% en una sola acción o en un solo activo, porque eso es ilógico. Uno nunca sabe algo con 100% de certeza. Por eso, manejo del riesgo viene siendo lo más importante. Promoción abajo en ProPlan Trading. Únicamente un cupón de descuento que estamos ofreciendo solamente por hoy y mañana. Mañana estaría finalizando. Si quieren aprovechar, aprender trading, inversiones paso a paso. Comunidad de apoyo, sesiones en vivo que yo mismo realizo. Estaré realizando este viernes por si quieren asistir. Nuevamente comparto que estoy comprando y vendiendo dentro de la academia. Les dejo ese enlace abajo. Termina mañana la promoción. Les dejo otro video que les puede interesar aquí arriba. Y nos veremos en el siguiente. Chao.